Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la configuración interna de la protuberancia. Primero vamos a ver dos cortes, uno superior a nivel del trigémino y otro inferior a nivel del facial. En esta primera lámina vamos a diferenciar dos porciones. Una porción anterior, que es la porción basilar, y otra porción posterior, que es el tegmentum. En la porción basilar vamos a ver a los núcleos pontinos. Estos núcleos van a recibir información de la corteza y luego estas fibras van a ir al cerebelo gracias al pedúnculo cerebeloso medio. Y estas fibras van a ser contralaterales. Luego vamos a ver el cuerpo trapezoide, que tiene una función auditiva, ya que de este se va a originar el leminisco lateral. Ahora vamos a ver a las estructuras laterales al cuerpo trapezoide, empezando con el leminisco medial, que lleva información de propiocepción, de tacto discriminativo o fino y de vibración. Lateral a este está el leminisco trigeminal, que lleva información de tacto, dolor y de temperatura del rostro. Más lateral tenemos al espinoleminisco o leminisco espinal, que tiene las mismas funciones del leminisco trigeminal, pero del cuello para abajo. Y por último, al lemnisco lateral, que como dije anteriormente, se va a originar del cuerpo trapezoide, y su función es la localización del sonido. Posterior a este tenemos al tracto espinocerebral ventral, que va a llevar información de propiocepción de los músculos y de las articulaciones al cerebelo. Y estas fibras van a llegar gracias al pedúnculo cerebeloso superior. Ahora vamos a ir a la porción posterior al cuerpo trapezoide, donde vamos a ver primero al tracto rubroespinal, que va a llevar información eferente a los músculos flexores. Después al tracto tectoespinal, que va a descender desde el mesencéfalo hasta los músculos del cuello, y donde la función va a ser responder a los estímulos visuales y auditivos. Y por último, al fascículo longitudinal medial, que va a coordinar los movimientos del ojo, ya que va a conectar tres pares craneales, el tercero, cuarto y sexto. Ahora vamos a ver estos dos núcleos, que son los trigeminales, que son en específico el núcleo trigeminal motor y el núcleo principal o sensitivo. Recordando que existen otros dos núcleos, un núcleo superior, que es el mesencefálico, y otro inferior, que es el espinal. En la porción más dorsal del tegmentum vamos a ver estas dos estructuras, que son porciones pequeñas del pedúnculo cerebeloso superior. Y en la porción medial y dorsal vamos a ver al cuarto ventrículo. Ahora vamos a pasar a ver a las estructuras de la protuberancia a nivel del facial o del abducens, recordando que muchas de estas ya hemos visto en la diapositiva anterior o en videos anteriores. Comenzando con la porción basilar, tenemos a los núcleos pontinos. Luego en el tegmentum vamos a tener al cuerpo trapezoide, posterior a este al leminisco medial, lateralmente al espinoleminisco o al leminisco espinal. Luego vamos a tener al tracto espinocerebral ventral. Y luego vamos a ver todas estas fibras y núcleos. Comenzando con el núcleo espinal del trigémino, recordando que este va a ir desde la porción inferior de la protuberancia hasta la porción más superior de la médula espinal. Medialmente vamos a tener al leminisco trigeminal y luego vamos a ver estos tres núcleos de posterior a anterior. Primero el núcleo motor del facial, que va a llevar fibras eferentes a los músculos de la expresión facial. Luego al núcleo salivatorio superior, que va a llevar fibras eferentes parasimpáticas a las glándulas sublinguales, nasales y palatinas. Luego vamos a tener al núcleo del tracto solitario, que va a tener fibras aferentes de los 2/3 anteriores de la lengua, principalmente del gusto. Y luego vamos a ver estas fibras que observamos que llegan al núcleo espinal del trigémino. Estas fibras van a ser del facial, que van a ser específicamente recogidas del conducto auditivo externo, de la porción externa de la membrana timpánica,
y van a llegar, como observamos, al núcleo espinal del trigémino. Todas estas fibras van a rodear a un núcleo, que es el núcleo de la abducens, que solo tiene una fibra. Luego vamos a pasar a ver la porción más lateral del tegmentum. Vemos al complejo nuclear vestibular, su porción superior, lateral y medial. No vemos a la porción inferior, que va a estar en la médula oblongada. Luego vemos a los núcleos cocleares, ventral y dorsal. Vemos al pedúnculo cerebeloso inferior. Luego vamos a ver en la porción más medial y posterior al menisco medial, al núcleo olivar inferior. Este núcleo tiene una función en la audición, ya que va a llevar fibras en especial sobre la intensidad del sonido y también sobre su localización. Y en la porción más medial y dorsal tenemos al tracto rubroespinal, recto espinal y fascículo longitudinal medial. Ahora vamos a ver de una manera más didáctica todos los tractos y fibras. Para que quede mucho más claro, vemos cómo de la corteza van a descender fibras a los núcleos pontinos. Después de aquí van a ir al cerebelo de manera contralateral. Observamos nuevamente de la corteza cómo descienden a los núcleos pontinos y pasan al cerebelo de manera contralateral, siempre por el pedúnculo cerebeloso medio. Y la función de estas fibras es que la corteza, antes de realizar un movimiento, siempre le va a consultar al cerebelo cuáles son las posiciones de los músculos y de las articulaciones. Luego, el cerebelo le va a responder para que el movimiento que haga sea mucho más perfecto. Y esas son las funciones de estas fibras córtico-pontocerebelosas. Ahora vamos a pasar a hablar del lemnisco medial y del lemnisco trigeminal. Observamos aquí cómo llegan fibras de tacto fino y de vibración al núcleo de cuneatus y de gracilis, recordando que estas fibras van a tener una decusación sensitiva, y de esta decusación se va a originar el lemnisco medial que va a llegar hasta el tálamo. Ahora hablando del lemnisco trigeminal, observamos aquí estos tres núcleos del trigémino, el espinal, el principal o sensitivo y el mesencefálico. Estos tres núcleos van a recibir información del trigémino y luego estos van a dar fibras para formar el lemnisco trigeminal. Y así es como se forma los lemnisco medial, trigeminal, y esa es la función de las fibras córtico-ponto-cerebelosa. Ahora vamos a ver al complejo nuclear vestibular y al fascículo longitudinal medial. Primero vamos a observar cómo llega información al complejo nuclear vestibular sobre del oído interno, en especial del vestíbulo, que está relacionado con el equilibrio. Después, el complejo nuclear vestibular va a dar tres fibras, una ipsilateral al cerebelo, otra a la médula espinal y luego a los músculos extensores. Recuerden que el rubro espinal es el que da a los flexores y también da otra fibra que es contralateral al sexto par craneal, así dando en total tres fibras. Y luego el sexto par craneal va a dar una fibra contralateral a los núcleos del par craneal 3 y 4. De igual forma, al par craneal 3 y 4, así formando el fascículo longitudinal medial de manera contralateral. Ahora vamos a ver a los núcleos cocleares, al lemnisco lateral y al cuerpo trapezoide. Primero vamos a ver cómo van a llegar fibras de la cóclea a los núcleos cocleares. Estos van a ser en especial auditivos y no del equilibrio como los vestibulares. Luego vamos a ver cómo del núcleo coclear dorsal van a ir fibras contralaterales al colículo inferior, en el mesencéfalo. Estas fibras pueden ser estrías acústicas dorsales o intermedias. Después vamos a ver cómo del núcleo coclear ventral van a ir fibras al núcleo olivar superior, que estas fibras van a ser llamadas estrías acústicas ventrales. Después del núcleo olivar superior va a ascender de igual forma al
colículo superior, colículo inferior, en el mesencéfalo. Estas fibras es lo que llamamos lemnisco lateral, y a todo este conjunto de fibras es lo que llamamos cuerpo trapezoide, pero en especial las estrías acústicas ventrales. Al finalizar el video vamos a hablar de los síndromes pónticos. En especial tenemos que recordar dos arterias, a la arteria basilar que tiene una disposición medial y a la arteria cerebelosa anteroinferior que tiene una disposición más lateral. Vamos a tener dos tipos de síndromes pónticos, mediales y laterales. Vamos a ver tres mediales y uno lateral. Vamos a comenzar con estos síndromes, el síndrome de Miller-Gubler o ventral continuo y el síndrome de Foville o inferior medial continuo. También tenemos que recordar que los síndromes pónticos mediales tienen en común que el vaso afectado es la arteria basilar, por su oclusión, mayormente. Las estructuras afectadas de estos dos síndromes son el nervio facial, el nervio abducens y el tracto córtico espinal. La presentación clínica va a ser a partir de tres síntomas principales: la debilidad de los músculos de la expresión facial, parálisis de la abducción del ojo y hemiparesis. Recordando que los dos primeros son ipsilaterales y el último es contralateral, por la decusación motora a nivel de la médula oblongada. Aquí estamos observando la lesión unilateral, donde las estructuras afectadas van a ser nervio abducens, fibras del núcleo motor del facial, y en esta región es por donde van a descender las fibras del tracto córtico espinal. Ahora vamos a ver el síndrome de enclaustramiento. Es un síndrome muy grave, ya que los pacientes solo se van a poder comunicar a través de parpadeos y movimientos oculares verticales. Son lesiones bilaterales por la oclusión de la arteria basilar. Las estructuras afectadas más importantes son el tracto córtico-espinal, que nos va a dar lugar a cuadriplegia, ya que es bilateral, al nervio abducens, donde vamos a tener parálisis en la abducción de ambos ojos, y vamos a perder por completo los movimientos oculares horizontales. También vamos a ver daño en el par craneal 9 y 10, ya que el tracto córtico-espinal estimula estos dos pares y vamos a tener a la pérdida del habla, es decir, afonía y anomalías respiratorias. Aquí estamos viendo las lesiones bilaterales en la porción basilar de la protuberancia y en la parte más ventral. Por último, vamos a ver el síndrome de Marie-Fox, que es un síndrome póntico lateral. Estamos observando que tiene una gran cantidad de estructuras afectadas por la oclusión de la arteria cerebelosa anteroinferior. Vamos a comenzar con el tracto espinotalámico lateral, que forma parte del espinoleminisco o leminisco espinal, y vamos a tener pérdida contralateral del dolor y de la temperatura, recordando de la decusación que tiene este tracto a nivel de la médula espinal. Vamos a tener una ataxia ipsilateral de las extremidades por daño en el pedúnculo cerebeloso medio e inferior. También vamos a tener daño en el núcleo espinal del trigémino, recordando que el núcleo espinal, el principal, va a recoger sensaciones de dolor y temperatura del rostro de manera ipsilateral. Vamos a tener afección de tres núcleos del facial, siendo el primero el motor, donde vamos a tener debilidad de los músculos de la expresión facial, al igual que los síndromes anteriores que hemos visto. Una diferencia va a ser la disminución de las lágrimas y de la saliva de manera ipsilateral y también pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, de igual forma ipsilateral. También vamos a ver daño en los núcleos vestibulares y cocleares, que nos va a dejar el nistagmo. El nistagmo son movimientos espasmódicos involuntarios que nos da a conocer la relación entre el complejo nuclear vestibular y el fascículo longitudinal medial. Vamos a tener vértigo que está igualmente relacionado con los núcleos vestibulares, y la hipoacusia, que está más relacionado con los núcleos cocleares. Y por último vamos a observar lesiones en el tracto simpático, que nos va a dar lugar al síndrome de Horner. Y por último estamos viendo la imagen de todas las estructuras que se van a ver afectadas en estos síndromes.
que son un poquito más laterales y dorsales, no son tan ventrales. Y bueno, con esto acabamos el video de protuberancia.